Buenas queridos amigos, sean todos bienvenidos a este canal. Aquí veremos lo que son la composición de funciones, esperando que todos estén bien. Y aquí veremos la composición de la función f(f) y una sorpresa más que le tengo al final que espero que les guste, ¿verdad? No dejes de ver el video hasta el final y te voy a pedir que si no te has suscrito, por favor hazlo. Y comparte el video y dale me gusta y déjame en los comentarios los temas que te interesan que comparta contigo. Ya tenemos más videos de esto, de composición de funciones, simplemente es este otro más. Y le invito a que lo vean también los anteriores. Si tenemos f o f, significa que en esta función f o g de x, en esta función que tenemos aquí, vamos a entrar donde esté la x, la función. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se abre un paréntesis donde está la x, se pone la función que vamos a componer. Aquí se abre un paréntesis donde está la x y dentro de ese paréntesis que va por x, entonces ponemos la función g, que es raíz cuadrada de 4x más 3. Entonces la raíz cuadrada, aquí, la raíz cuadrada se cancela con este cuadrado, ¿verdad? Lo podemos cancelar a toda facultad, porque esto entendemos que es positivo, ¿verdad? Entonces queda 3 por 4x más 3 menos 2. Y esto es el valor que nos queda, que debemos simplificar. 3 por 4 son 12, 12x, 3 por 3 son 9. Entonces nos queda 12x más 9 menos 2. Esto va a salir ya sin el paréntesis para trabajarlo. Entonces 12x más 9 menos 2, aquí simplificamos términos semejantes, 9 menos 2 son 7, 12x más 7. Y ese es el valor de la composición de la primera función. Entonces 12x más 7 es el valor final de todo esto. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces esa es la primera. Entonces haremos la segunda. G o F para trabajar con esto. Bien, la segunda es lo mismo, prácticamente la misma forma, la misma metodología. Significa ahora que en esta función que está aquí en G, yo voy a entrar donde está la x a 3x al cuadrado menos 2 y trabajaré con eso. Y bueno, se abre un paréntesis donde está la x aquí, que era 4x, donde está la x se pone la función f, que es igual a 3x al cuadrado menos 2. Ahora, 4 por 3 son 12, 12x al cuadrado, entonces dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces 4 por menos 2 da menos 8. Entonces queda de la siguiente manera, como 12x al cuadrado menos 8 más 3. Esto es simplemente un conocimiento básico de álgebra que hay que tener para hacer esto. De aquí tenemos 12x al cuadrado menos 8 más 3. Menos 8 y 3 son ambos semejantes. 3 menos 8 igual a menos 8. Ahora compondremos una función de ella misma, que va a ser f o f, que la vamos a componer para que usted pueda ver que también una función puede ser compuesta con ella misma también. Bien. Entonces el valor de f de g o f es igual a 12x al cuadrado menos 5 es el valor final. Entonces ahora vamos a ver la función compuesta de ella misma, que va a ser f o f. Bien. Entonces significa que vamos a tomar a f y dentro de la x vamos a poner un paréntesis. Dentro de ese paréntesis va a poner la misma función nuevamente. Al cuadrado aquí. Porque es 3 por la función elevada al cuadrado. Entonces aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado que debemos elevarlo inmediatamente aquí para trabajar. Para elevar un binomio al cuadrado hay una fórmula que se utiliza, que es igual al primero al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, un binomio. Entonces esto es igual
a 3 por ese binomio al cuadrado. La primera al cuadrado, 3 al cuadrado son 9. X al cuadrado elevado al cuadrado, 2 por 2 por el cuadrado de la X son 4, ¿verdad? Entonces ahora tiene un menos aquí, entonces menos 2 veces el producto de las dos cantidades. 3 por 2 son 6, x al cuadrado por 2 son 12, x al cuadrado más, el cuadrado de 2, que es igual a 4. Y ahí cerramos y todo eso menos 2. Y ahí tenemos esa composición que debemos resolver. Entonces ahora tenemos aquí que esto es igual a lo siguiente. Entonces este 3 va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis aquí. 3 por 9 son 27, x al cuadrado. 3 por 12 son 36, x al cuadrado, 27 x a la 4. 36 x al cuadrado y 12 aquí. 3 por 4 son 12 menos 2. Entonces los términos semejantes los reducimos y damos el valor exacto y el valor final. De aquí 12 menos 2 12 menos 2 es igual a 10, positivo 10, y ese es el valor de la composición de esta función. 27x a la 4 menos 36x al cuadrado más 10. Ese es el valor de la composición. Entonces aquí yo te voy a dejar la sorpresa que tú hagas esa G o G. Tú vas a tomar la raíz cuadrada de 4x más 3 y donde está la x tú vas a entrar la raíz cuadrada nuevamente de 4x más 3 y vas a resolver. Va a salir sencillito y fácil. Nuevamente te voy a pedir, por favor, suscríbete al canal, comparte este video, dale me gusta y muchas bendiciones y para adelante.